Son las 7:59 de la mañana y ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es el doctor Javier Carrillo Ubidia, gerente del Hospital General del Guasmo Sur. Nos va a comentar acerca de las atenciones que ha tenido el hospital sobre el COVID-19 y las prevalencias médicas del sector. Le damos la bienvenida al doctor Javier. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Gracias por aceptar este diálogo. Vamos a apelar a los cargos y a la capacidad y experiencia que usted ha tenido como subsecretario general de salud, como también director de salud del Guayas, para iniciar preguntándole cómo está la atención del Hospital General del Guasmo Sur en torno al COVID-19. Fue una situación que en verdad el mundo no la esperaba, nosotros tampoco, pero ¿cómo la han afrontado a nivel del recurso humano, a nivel de recurso técnico, a nivel de la medicina que tuvieron que implementar para atender a los pacientes del COVID? Doctor Carrillo, buen día. Buenos días, licenciado Murillo. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Este hospital del Guasmo Sur, del Ministerio de Salud Pública, que hace pocas semanas estoy gerenciando, producto del nuevo gobierno que está enfrentando toda esta situación sanitaria y política. Estamos ahora tratando de servir a la comunidad desde este sector. Este hospital, en la época de la pandemia, hace más de un año, por la época de febrero, marzo del año 2020, se convirtió en un hospital centinela, para enfrentar el 19, producto de la capacidad y las circunstancias que se daba o se quería enfrentar. Como usted bien menciona, la pandemia, el COVID-19 rebasó todas las expectativas, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y se trató de ir enfrentando esta situación de la mejor forma. Creo que es de conocimiento público todo lo que ocurrió, la crisis sanitaria que vivimos, que estamos tratando de afrontar, de enfrentar, y para eso se están tomando diversas medidas. Este nuevo gobierno del presidente Lasso encontró prácticamente un sistema sanitario en crisis, con hospitales desabastecidos, con hospitales sin medicamentos, sin insumos, sin reactivos de laboratorio para poder enfrentar de una mejor forma. Vea usted que en el análisis de primera instancia que se hizo con la nueva ministra de Salud, hemos podido detectar que a nivel general en todos los hospitales de la red pública, el abastecimiento en algunos casos no llegaba ni al 40 o al 50%, el abastecimiento de medicamentos, de reactivos, de insumos, y también la pasión de algunos servicios de diagnóstico, como por ejemplo rayos X, tomografías. Todo eso ha hecho que se tenga que ir enfrentando la situación desde el punto de vista urgente. El gobierno actual, la ministra de Salud, ha decretado un estado de emergencia focalizado para poder abastecer a todos los hospitales, sobre todo a los más importantes del nivel 3 y del nivel 2, es decir, hospitales como aquí en la ciudad de Guayaquil, como el Hospital Guayaquil, el Hospital de Niños, este mismo Hospital Guasmo, Hospital Monte Sinaí. Todos estos hospitales tienen problemas en abastecimiento. Se está tratando de enfrentarlo con una declaratoria de emergencia focalizado para poder adquirir más de 135 ítems de medicamentos y otros insumos que permitan dar una mejor atención
a nuestros pacientes en esta crisis sanitaria. Claro, sería muy esencial justamente realizar todo lo que está comentando, ya que hace un momento también estábamos hablando del hospital Teodoro Maldonado Carbo, que está en crisis, pero aún así no lo quieren declarar en emergencia, ¿no? Por parte del gerente. Sin embargo, pasando a un tema más humano, ¿no? ¿Ha tenido algunas bajas o pérdidas dentro del hospital como enfermeros, doctores? También, ¿cuántos pacientes de COVID ha tenido? Recordemos que el hospital del Guasmo Sur ha sido uno de los más críticos en épocas de pandemia porque no habían camas, porque no había atención, porque no había personas que puedan atender a los pacientes. Sí, bueno, también es de conocimiento público y lo hemos venido diciendo a través de las distintas autoridades, tanto del COE cantonal como del COE nacional, que en estos momentos nos encontramos en un sitio de casos de COVID a la baja, es decir, en términos de estadísticas, en términos de frecuencia de casos, tenemos una que está disminuyendo con relación a cada una de las semanas epidemiológicas. Mes a mes se ha venido manteniendo meseta, o sea, una estabilidad, y luego ha comenzado a ir decreciendo el número tanto de casos que acuden a los hospitales, a las consultas, el número de ingresos hospitalarios y el número de complicaciones. Por ende, eso ha hecho que también la mortalidad vaya decreciendo. En estos momentos, en el Hospital del Guasmo, que es uno de los hospitales que más atiende COVID, tenemos aproximadamente entre un 20-25% de ingresos que los teníamos en relación a cifras, a meses o épocas anteriores a cuando recién se inició la pandemia. Es decir, que la situación, aunque no podemos decir que ya estamos saliendo de la pandemia del COVID-19 aquí en la ciudad de Guayaquil, podemos decir que en estos momentos, producto de algunas estrategias que se han venido tomando, tenemos casos a la baja. Obviamente, esto significa también, y de acuerdo a las decisiones que está tomando el Ministerio de Salud Pública, que no hay que descuidarse, que hay que seguir con estas estrategias, y la principal estrategia que este gobierno está enfrentando o poniendo en práctica es la estrategia de la vacunación. Nos hemos podido dar cuenta que esto ha hecho que todo esto que he mencionado de disminución de casos, de ingresos y de mortalidad sea probablemente, muy probablemente, debido a la estrategia de vacunación que el gobierno actual está implementando de una manera muy decidida. Y eso lo está aplaudiendo la ciudadanía ecuatoriana, doctor Carrillo, porque está cumpliendo el señor Lasso justamente lo que dijo, tratar de vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos, 9 millones en los 100 primeros días. Vamos por 4,5 millones aproximadamente. Ojalá que al término de esos 100 días la gran población auténticamente esté vacunada, como una fase de la reactivación que requerimos también en términos económicos. Pero en la fase que va de gobierno, el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil, que usted gerencia, doctor Carrillo, tuvo la presencia del vicepresidente de la República. Le manifestó esto que nos está diciendo de las necesidades del hospital. ¿Qué otra inquietud llevó también el vicepresidente de la República? Porque deduzco que este hospital también fue parte de esa organización delictiva que vendía medicamentos, no los entregaba pero sí cobraba, o vendía insumos que ya habían sido pasados por el tiempo. Cuéntenos un poco sobre ese tema del diálogo con el vicepresidente, doctor Carrillo. Sí, bueno, es muy importante esto que usted menciona, porque asimismo, lastimosamente, el sector salud, la red pública, no solo los ministerios de salud, sino de la seguridad social, también vieron abocados a una crisis de corrupción que manchó el buen accionar que el funcionario puede tener. Y en esto, en los que el vicepresidente Borrero, vicepresidente de la República, hacía a cada uno de los hospitales,
pudo apreciar de manera directa la situación que también en este aspecto de corrupción se encuentran los hospitales. Por ende, una de las líneas de dirección que este gobierno tiene es la de hacer que todos los procesos de abastecimiento sean los más transparentes, los más eficientes y los más honestos con relación a los procesos de adquisición. Usted mencionó que en realidad este hospital estuvo con escándalos de corrupción, efectivamente, y ese es uno de los graves problemas que enfrenta el sector salud. Por eso, hemos tomado con mucha decisión la designación de funcionarios que estén orientados a realizar los procesos de acción de insumos, medicamentos, reactivos, de laboratorio, todo lo que tenga que ver para poder brindar con un buen servicio a la comunidad dentro de los parámetros que el gobierno ha exigido. El presidente Lasso ha sido muy serio y muy estricto al decir que no se va a permitir actos de corrupción en todos estos, en este tiempo en el que este nuevo gobierno está enfrentando. Por eso una herencia bastante crítica la que usted recibe, doctor Carrillo. Digo, una herencia bastante crítica la que usted recibe como gerente del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil. Pero debo entender que en su poco tiempo de administración está implementando algunas cosas positivas para la comunidad. Porque he leído, por ejemplo, que están dando charlas informativas por el Día del Nutricionista, por el Día del Psicólogo que se cumplió el 14 de agosto, y también están planteándole a la comunidad lo que debe ser un mercado responsable. Este último caso, ¿de qué manera se vincula a la comunidad y se vincula la forma de tener presentables los mercados en la ciudad de Guayaquil? Una de las formas en que se debe trabajar y esta administración, y es la directriz que se nos ha implementado. Porque es importante que desde los hospitales se emane educación de salud para la comunidad que tanta falta nos hace. Por ejemplo, saber alimentarnos. No porque tenemos ya nuevamente la conexión. Lo escuchamos, doctor. Le había consultado respecto a esa vinculación con la comunidad y esto de los mercados aseados. Sí, es muy importante también lo que menciona, porque una de las líneas que se tiene que trabajar es la de vinculación directa con la comunidad. No podemos nosotros volvernos eminentemente asistencialistas, es decir, estar tratando de apagar el fuego cuando ya el fuego está casi consumiendo la infraestructura o la estructura que queremos atender. La mejor forma de atender a nuestros pacientes es bajo la prevención, bajo la promoción de buenas prácticas de salud. Y eso es una relación directa con la comunidad. Por eso, nosotros estamos revisando cuáles son las cifras de afectación de nuestra comunidad acá en el sur del Guasmo, en el Guasmo, que es una región muy importante y muy numerosa, y que en buena hora está muy bien atendida en cierta infraestructura sanitaria, pero que debe de seguirse fortaleciendo con esto de la comunicación, donde se encuentran los principales problemas de salud, como por ejemplo, donde tenemos mayores pacientes con diabetes, en qué zonas tenemos pacientes con hipertensión, qué personas tienen mayores enfermedades infecciosas, y de esa forma ir atendiendo ese tipo de prevención. Esto está relacionado no solamente como hospital, porque usted conocerá que existe una red sanitaria que se llama Distrito de Salud, y el Distrito de Salud está relacionado con los centros de salud, los centros de salud tipo 1, 2 y 3, o A, B y C, y estos son los que nos hacen las referencias y contrarreferencias de los pacientes. Por eso es que es necesario que, asimismo como logramos que este hospital vuelva a levantarse
con relación a sus medicamentos, a sus diagnósticos de laboratorio, a sus diagnósticos de rayos X o de imágenes, a sus enfermedades quirúrgicas que tenemos que hacerlo. También tenemos una proyección muy importante para poder tener dentro de este hospital y que pueda servir a toda la comunidad por primera vez un servicio de diálisis peritoneal, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Es decir, vamos a tratar de dar atención a todos los pacientes que requieran, que tengan enfermedades crónicas y que requieran servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Eso no lo ha tenido este hospital y en las próximas semanas daremos buenas noticias. También estamos en la proyección de implementar un banco de sangre para este hospital y poderle dar el servicio a toda la red pública con un banco de sangre que el Ministerio de Salud, al menos en la ciudad de Guayaquil, tampoco lo tiene. Un banco de sangre va a ser de mucha ayuda porque vemos que hay muchos pacientes que tienen que hacer peripecias o malabares para poder adquirir todos estos hemoderivados. Ya no será solo la cosa, sino que lo tendremos en el mismo hospital del Guasmo, y esa es una buena noticia también para todo este sector del Ministerio de Salud Pública que se atiende en el hospital del Guasmo Sur. Qué bien, doctor Javier Carrillo Uvidia, lo que nos comenta, porque justamente profesionales como usted, con visión de una atención de salud integral y sobre todo preventiva, es lo que requerimos como funcionarios. Y ojalá usted pueda llenar vacíos administrativos con gente transparente, honesta, que cuide lo que se adquiere en beneficio de esa gran población que usted atiende. Lo voy a molestar en otra ocasión para seguir hablando de esto, porque también el tema de la educación de cómo alimentarnos es fundamental para evitar prevalencias como la que usted manifiesta tiene la población del Guasmo. La diabetes, por ejemplo, la hipertensión que va derivada también de alguna forma con esta enfermedad y otras prevalencias que sin duda todavía se mantienen en la ciudad de Guayaquil, en este sector de la ciudad. Gracias, doctor Carrillo, por el diálogo aquí en OMC Noticias. Lo dejo con su saludo de despedida para nuestra audiencia y para quienes nos siguen a través de las redes. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es una gran oportunidad que me han brindado para poder dar a conocer todo lo que tenemos programado y proyectado para beneficio de todo este importante sector que se atiende en el sur de la ciudad, en el sur. Muchas gracias a ustedes. Son las 8:17. Gracias también una vez más al doctor Javier Carrillo Uvidia, gerente del Hospital General del Guasmo Sur, y un gastroenterólogo que, no obstante su especialización, tiene un concepto global de lo que es la prevención en salud. Qué bueno. Son las 8:17, una pausa, y tenemos algo más de información internacional. Nos quedamos con alguna información respecto de lo que va a ocurrir este domingo, que es la Recreovía, pero ojalá mañana podamos darnos tiempo para reflejarla.